Medicina genómica. La genómica se define como la rama de la genética que se ocupa del mapeo, secuenciación y análisis de las funciones de genomas completos. Se divide principalmente en estructural y funcional, pero también la podemos dividir en individual, proteómica, evolutiva y comparativa. La genómica estructural se encarga de determinar las tallas tridimensionales de todas las macromoléculas biológicamente importantes, con un foco primario en las proteínas, con una meta secundaria que es disminuir el costo de determinación de estructuras a través de métodos de alto rendimiento de producción de proteínas. La genómica individual se divide en proyecto genoma humano, proyecto HapMap y polimorfismos de nucleótidos simples. En la era postgenómica, donde se encuentra el proyecto genoma humano, se puede dividir en genómica comparativa, proteómica, que principalmente estudia proteínas, genómica funcional, que estudia más que nada el RNA mensajero, genómica individual, que estudiará mutaciones, y los polimorfismos de nucleótido simple. En cuanto a la genómica individual, el 99.9% del genoma humano es igual para todos, es decir, tiene patrones comunes. Solo el 0.1% se caracteriza por patrones de cambio, es decir, polimorfismos de nucleótido simple o HapMap. Ese 0.1% de cambio determinará la genómica individual. La genómica individual tiene como objetivo comparar las diferencias genéticas entre personas y analiza cómo pueden influir estas en el desarrollo de las enfermedades. Maneja tecnologías en el estudio de genotipado y haplotipado, datos en el estudio de polimorfismo de nucleótido simple y mutaciones individuales, y en la aplicación del diagnóstico y farmacogenética. El proyecto Genoma Humano, desde 1984 hasta el 2003, maneja 3 subproyectos específicos: el mapa genético humano, la obtención del mapa físico humano o colección ordenada de clones de ADN que abarcarán todos y cada uno de los cromosomas, y la secuenciación del genoma humano y caracterización estructural de todos los genes que lo componen. El proyecto HapMap es un proyecto internacional para desarrollar un mapa de haplotipos del genoma humano. Es un bloque de haplotipos y polimorfismos de un solo nucleótido específicos que identifican estos haplotipos, llamados polimorfismo de nucleótido simple, marcadores TAGs. Inicia en el 2002 y su objetivo fundamental ha sido examinar el genoma en relación con los fenotipos. La importancia del polimorfismo de nucleótido simple. En realidad, la variación en la inmensa mayoría de los polimorfismos no tiene ningún efecto sobre el individuo. Sin embargo, la variación de los polimorfismos, junto con otros tipos de variación genética, son responsables del color de la piel, del color del cabello, color de ojos, grupos sanguíneos, etc. Los polimorfismos de nucleótido simple son responsables de enfermedades mendelianas, que son de baja incidencia, y ejemplo de ellos tenemos fibrosis quística y fenilcetonuria, y manejan varias mutaciones, y las enfermedades complejas, donde hay varios polimorfismos, son de alta incidencia y principalmente son aquellas enfermedades comunes como enfermedad coronaria, diabetes, cáncer, etc. Existen 2 tipos de diseños de asociación de riesgo de los polimorfismos de nucleótido simple con enfermedades: la aproximación de genes candidatos y el análisis de todo el genoma. En cuanto a la aproximación de genes candidatos, se escogen genes que se presuponen pueden estar implicados en la enfermedad. Dentro de esos genes se genotipan polimorfismos de nucleótido simple que se supone pueden alterar la función del gen. En cuanto al análisis de todo el genoma, se genotipan polimorfismos de nucleótido simple en una región o en todo el genoma que muy probablemente no representan ningún cambio funcional. Se espera que capturen la señal de asociación mediante el desequilibrio del ligamento. La era de la genómica personal. Medicina a la medida. Los nuevos investigadores de la genómica hablan de la medicina diseñada a la medida según el perfil genético del individuo. Existe una compañía llamada 23andMe que quiere crear comunidades online de usuarios aglutinados por sus genes compartidos, lo que les ayudará a descubrir parentescos, trazar genealogías e incluso intercambiar consejos saludables. Genómica funcional. Esta se divide en transcriptómica y microarreglos.
En cuanto al aspecto dinámico de la genómica, la parte del genoma que se expresa en una célula en una etapa específica de su desarrollo es el conjunto de genes que se están expresando en un momento dado en una célula. Esta es una expresión dinámica. Aplicación. Describe función biológica de genes mediante el conocimiento de su actividad en rasgos que determinan, regulación a la que se someten e interacción con otros genes. La identificación de un patrón de comportamiento o actividad de un gen dependiendo de las condiciones que le circundan, normales o alteradas. La transcriptómica permite cuantificar el nivel de expresión de genes empleando técnicas que permiten analizar miles de moléculas de RNA mensajero al mismo tiempo. La expresión de un gen supone que éste ha sido transcrito a RNA mensajero. Las células de un mismo organismo y con un mismo genoma pueden llegar a ser tipos celulares muy dispares dependiendo de la combinación de genes que exprese cada una, es decir, dependiendo de su transcriptoma. Técnicas genómicas de alta procesividad. Se dividen en independientes de conocimiento previo, que son marcador de secuencia expresada y análisis seriales de la expresión génica, y dependientes de conocimiento previo, como los microarreglos de DNA. Los microarreglos es un conjunto ordenado de genes en una pequeña superficie, 10.000 por centímetro cuadrado, depositados en un soporte sólido. Permiten elaborar mapas finos de transcripción y estudiar la expresión de miles de genes analizándola bajo distintas condiciones experimentales. Fundamento de microarreglos. Cada combinación, gen o muestra, se localiza de forma inequívoca en un punto del microarreglo. Permiten la medida simultánea de los niveles de expresión de miles de genes, sondas, en un solo experimento de hibridación con una mezcla compleja de DNA o RNA que serán las dianas. Experimento básico de microarreglos de DNA. Bueno, en cuanto a esto, se encuentra el diseño y fabricación del microarreglo, preparación de la muestra e hibridación y escaneo del microarreglo, análisis de imagen y análisis de resultado. Los tipos de tecnología de microarreglo de DNA son: de arreglos de DNA, el Stanford microarreglos, y arreglos de oligonucleótidos, el Affymetrix. Y en la siguiente imagen observamos la tecnología Affymetrix. En cuanto al análisis de resultados, se realizan comparaciones enfocadas en los genes, analizar los valores de inducción, represión en una serie de experimentos comparativos, se analizan los patógenos, se identifican las enfermedades genéticas complejas y en ello se involucra la farmacogenómica y toxicología. Proteómica. Es el conocimiento global de las proteínas. Origina el mapa celular y permite entender los procesos biológicos en condiciones normales y patológicas. Estudio de los proteomas. Se divide en rango de concentración, formas moleculares, diversidad estructural y asociación. El objetivo de la proteómica es identificación de biomarcadores como el suero plasma, identificación por espectrometría de masas, el estudio sistémico de tejidos, chips analíticos y funcionales, etc. Bioinformática y creación de bancos de muestras. Genómica evolutiva. Estudia los mecanismos y procesos que han llevado a la formación de caracteres en el ser humano, desde el nivel de posiciones de un codón hasta la organización y estructura genómica de un organismo. El reloj molecular estima relaciones evolutivas midiendo el número mínimo de cambios de nucleótidos que se han producido durante la evolución de una proteína. El árbol filogenético presenta tres características principales: el reloj biológico, la relación ancestro-descendiente y los caracteres morfológicos y moleculares. También se debe de estudiar el origen de la célula eucariota y la transferencia de genes. En este caso puede ser tanto transferencia vertical como transferencia horizontal. Se debe de analizar el ADN mitocondrial subunitario, alfa proteobacteria y cianobacteria, ARN polimerasas arqueobacterias y similitud con eucariotas, transcripción y traducción. Farmacogenómica. Es el enfoque genómico de la farmacogenética e implica la valoración de las variantes genéticas más frecuentes respecto a su impacto en los resultados conseguidos con los tratamientos medicamentosos.
Su fin es identificar conjuntos de alelos en un gran número de loci polimórficos para diferenciar a los pacientes que han respondido de forma adversa a los que se consideraba un fármaco útil de las personas que no han presentado esta respuesta adversa. No es necesario conocer el metabolismo del medicamento ni el mecanismo de los alelos que podrían modular la respuesta frente al mismo. Si este perfil genotípico poseyera un valor predictivo positivo, los futuros pacientes podrían evitar los medicamentos potencialmente peligrosos, y al mismo tiempo se podrían administrar los mismos medicamentos a pacientes que no presenten el perfil de riesgo. Se puede definir un perfil genotípico que diferencia a los pacientes que responden de manera adecuada frente a un medicamento concreto de los que no presentan la respuesta. Se podrá utilizar un perfil genotípico con valor predictivo positivo para predecir la eficacia probable del medicamento antes de administrarlo, y también para la identificación de pacientes que deberán ser tratados y monitorizados de manera más activa para comprobar que el fármaco alcanza niveles terapéuticos. Deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de esta enzima eritrocital es un desorden hereditario ligado al cromosoma X, en el cual la disminución de su actividad da por estado de anemia hemolítica. La deficiencia se considera un error latente que no se manifiesta a menos que se produzcan determinadas alteraciones en el ambiente. En la deficiencia de esta enzima, el eritrocito no puede generar suficiente NADPH, que requiere para la reducción del peróxido de hidrógeno y los radicales libres generados en pequeña cantidad durante el metabolismo normal del eritrocito y en gran cantidad como está el metabolismo de ciertos fármacos. Como consecuencia de agotamiento del glutatión reducido, la globina se desnaturaliza y forma masas insolubles que se fijan en la membrana del eritrocito. Estas masas constituyen los cuerpos de Heinz, que al modificar la elasticidad de la membrana impiden que el eritrocito se deforme, lo cual hace que quede atrapado en el vaso y el hígado, en donde son eliminados por los macrófagos. La hemólisis, de manera probable, el resultado de rigidez de la membrana es predominantemente extravascular, aunque la lesión puede ser acompañada de hemoglobinemia y hemoglobinuria, que se trata ya de una hemólisis intravascular. Dentro de la epidemiología, vamos a encontrar que la deficiencia de esta enzima se ve aproximadamente en el 10% de todos los varones afroamericanos en Estados Unidos, y es también común en las personas procedentes de la zona mediterránea de Asia. La gravedad de la deficiencia de esta enzima difiere entre poblaciones diferentes y es más común en la población afroamericana. El cuadro clínico van a ser 3 síndromes los que se van a presentar: anemia hemolítica adquirida aguda, hemólisis inducida por infección o anemia hemolítica no esferocítica congénita. La primera es de las variantes más comunes de hemólisis y ocurre solo después de la exposición a agentes oxidantes o en la destrucción súbita de los eritrocitos viejos, iniciada por medicamentos con un alto potencial redox y por ciertas alteraciones metabólicas o incluso por un procedimiento quirúrgico. Dentro de la segunda son infecciones con un factor más común que la exposición a fármacos en lo que refiere a precipitación de eventos hemolíticos. Entre microorganismos infecciosos se han encontrado Salmonella, E. coli, Streptococcus beta hemolítico y rickettsias. En sujetos deficientes de esta enzima asociados a hepatitis, la hemólisis es particularmente grave y se caracteriza por una elevación extrema de bilirrubina sérica. Dentro del tercer síndrome, en algunas variantes de esta deficiencia ocurre hemólisis de por vida sin que haya infección o exposición a medicamentos. En todos los casos se trata de variante de la clase 1 con menos de 10% de actividad. La variedad mediterránea realmente se acompaña de hemólisis crónica. Dentro de la fisiopatología de esta afección, las personas no muestran ningún signo de la enfermedad hasta que sus glóbulos rojos van a ser expuestos a ciertos químicos presentes en alimentos o medicamentos o el estrés. Cuando llegan a presentar algún cuadro clínico, lo que vamos a encontrar va a ser palidez, debilidad, fiebre, mareo, orina color oscura, taquicardia, ictericia. Si bien el diagnóstico se realiza mediante las pruebas de búsqueda de deficiencia de la glucosa y fosfato deshidrogenasa, la prueba de mancha fluorescente es la más sencilla, confiable y sensible. Se basa en la fluorescencia del NADPH cuando éste se expone a la luz ultravioleta, lo que indica que hay actividad en la enzima. Otros exámenes que se abarcan son nivel de bilirrubina, hemograma, hemoglobina de la sangre, hemoglobina en la orina, examen del LDH y conteo de reticulocitos. Dentro del tratamiento para esta afección, el tratamiento puede involucrar lo que son medicamentos para tratar una infección si se presenta, suspensión de cualquier medicamento que esté causando la destrucción de los glóbulos rojos y lo que son las transfusiones en algunos casos. Polimorfismos del gen CYP2D6. Este gen es una monoxigenasa que es miembro de la superfamilia del citocromo P450. Va a estar involucrada en el metabolismo de una amplia gama de fármacos
como algunos neurolépticos, antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina e incluso los betabloqueantes, así como algunas sustancias endógenas. Esta región del genoma es altamente polimórfica y se han descrito alrededor de 70 variantes alélicas, las cuales en su mayoría llevan un cambio en la actividad enzimática, siendo esto una de las principales causas de las diferencias interindividuales en la respuesta a fármacos, que van a ser metabolizados por este citocromo. Se han relacionado alrededor de 20 polimorfismos con el fenotipo MP, de los cuales aproximadamente el 95% van a corresponder a los alelos 3, 4, 5 y 6 en individuos caucásicos, siendo el alelo con mayor frecuencia el número 4, que va a estar caracterizado por una sustitución de base G193-4A en el sitio del splicing entre el intrón 3 y el exón 4. Esto es lo que va a producir un cambio en el marco de lectura de este gen, resultando de esta mutación una proteína truncada. Los individuos pueden ser clasificados según la actividad enzimática de CYP2D6, la cual puede presentar 4 fenotipos. El primero son los metabolizadores pobres, MP, cuando la actividad enzimática prácticamente es nula, entonces no tienen la capacidad para metabolizar fármacos. Otros son los metabolizadores ultra rápidos. Esto es cuando la actividad enzimática va a estar incrementada, y esto es porque va a haber una existencia de múltiples copias en este gen, lo cual va a ocasionar que este metabolismo pues esté acelerado. Otro, vamos a tener los metabolizadores extensivos a individuos con actividad normal y como metabolizadores intermedios. Estos van a tener los que tienen una actividad enzimática disminuida, pero que sí está funcionando, solamente que se tardan en metabolizar más los fármacos. Dentro de la superfamilia de CYP2D, en el hombre solamente se ha identificado el 2D6, el cual va a estar expresado en el hígado y no va a ser inducible. De todas estas isoformas del citocromo P450, el CYP2D6 es sin duda el que posee una mayor influencia genética, dado que los factores ambientales influyen muy poco en su expresión y en su actividad. Esta isoforma va a estar implicada en el metabolismo de muchos fármacos, entre ellos los beta bloqueadores, antidepresivos tricíclicos, neurolépticos y algunos antiarrítmicos, y su gen va a presentar más de 90 variantes para el metabolismo de estos fármacos, y estos pues pueden variar dependiendo pues el individuo, obviamente con la variación genética. El polimorfismo genético de CYP2D6 está ampliamente relacionado con una susceptibilidad mayor a padecer enfermedad de Parkinson. Está relacionado también con el cáncer de hígado o con el cáncer de pulmón. Y es de destacar que el hecho de que CYP2D6 es considerada pues la segunda enzima más importante en el metabolismo de los fármacos. El descubrimiento de los polimorfismos de CYP2D6 tuvo lugar cuando un individuo toma una dosis de prueba de una desbrisoquina. Este es un fármaco bloqueador adrenérgico usado para el tratamiento de la hipertensión. Al tomarlo, este sujeto sufre un colapso con hipotensión vascular, y pues observamos que este sujeto tuvo un metabolismo pues lento, ¿no? O prácticamente nulo, y los efectos se debían a una metabolización pues muy lenta de la desbrisoquina, y va a estar causada por un polimorfismo en el gen CYP2D6, el cual pues producía una enzima defectuosa en el momento de la hidroxilación del fármaco. En cambio, los individuos que presentan duplicación del gen o que poseen un alelo número 2 van a metabolizar las drogas en forma ultra rápida, entonces pues los medicamentos requerían ser dados con mayor frecuencia. Los polimorfismos del gen CYP2D6 son clínicamente más significativos para la antidepresión. Un ejemplo, pues tenemos los antidepresivos tricíclicos, algunos neurolépticos, algunos antiarrítmicos y pues algunos derivados incluso de la morfina. Principalmente para los antidepresivos tricíclicos vamos a tener fenotipos como el ML y el MU del gen CYP2D6, y pues al tener una mutación en estos fenotipos o en estas partes vamos a tener un riesgo de que el paciente presente reacciones adversas al ingerir el fármaco.
Principalmente los individuos ML que reciben una dosis estándar de drogas pueden presentar concentraciones tóxicas en el plasma. Esto es porque pues tenemos un metabolismo lento debido a la mutación o al polimorfismo de CYP2D6 y pues el individuo puede presentar los efectos secundarios desagradables del fármaco, incluyendo pues la boca seca, la hipertensión, sedación, el temblor, la cardiotoxicidad o en algunos casos pues el peligro potencial de fallecer. Y esto sería pues todo del polimorfismo.